Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí. Ok, está bien. Bueno, entonces, buenos días a todos, ¿verdad? Eh, Hoy comenzamos con el volumen 2 del libro de texto, ¿verdad? Recuerden que esta semana hay que ver comenzar a ver la parte de campos eléctricos, que es el tema que nos va a llevar esta semana y la siguiente. Hoy vamos a comenzar a ver, digamos, las distribuciones de carga. Entonces, el capítulo con el que arrancamos es el capítulo 22, que es el primero del volumen 2 del libro de texto, ¿verdad? Entonces, ese capítulo 22, el tema que aborda son los campos eléctricos de partículas puntuales. Ya vamos a ver eso, campos eléctricos. Ok. La carga eléctrica es una propiedad inherente de la materia. Como cuál otra propiedad que ya hemos visto, la masa de un cuerpo, ¿verdad? Entonces vean que hay una analogía, ¿verdad? Las cargas eléctricas están relacionadas con el comportamiento del campo eléctrico. Así como en Física General 1, que ustedes estudiaron las masas, ¿verdad? En donde un sistema de masas está asociado con un campo gravitacional. Entonces vean que hay ahí una analogía, ¿verdad? Entonces, pues como les decía, la carga es una propiedad inherente de la materia y la unidad en el sistema internacional de carga, perdón, de unidades, para la carga, la unidad de carga es el coulomb, que es el apellido de uno de los científicos que trabajó mucho en este campo, ¿verdad? Entonces, esas son las unidades del sistema internacional y la abreviamos con una C mayúscula para referirnos a coulomb, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros queremos ver una ley que se llama la ley de Coulomb, precisamente. Entonces, esa ley nosotros la vamos a aplicar a partículas puntuales. Es decir, en campos eléctricos vamos a tener lo que se llaman distribuciones de carga que pueden ser puntuales o pueden ser continuas. Entonces, una distribución de carga puntual, que también le dicen discreta, ¿verdad? Es cuando uno tiene las cargas representadas como puntos materiales. Entonces tiene la carga Q1, Q2, Q3, etcétera, ¿verdad? Es decir, por eso se llama una distribución discreta, porque usted puede contarlas. ¿De acuerdo? Y también en el capítulo de la próxima semana vamos a ver las distribuciones continuas. Entonces, en una distribución continua es cuando la carga está distribuida, por ejemplo, a lo largo de una eh, varilla, por ejemplo, ¿verdad? O sobre una lámina, o en un volumen, como por ejemplo en una esfera o en un cilindro. ¿Ok? Entonces, esta semana nos vamos a dedicar a distribuciones discretas, que es el caso en donde tenemos cargas puntuales. ¿Ok? Entonces, la ley de Coulomb sirve para ambas situaciones, es decir, para partículas puntuales y para distribuciones de carga continua. Pero aquí la vamos a aplicar, en este capítulo nos interesa, a cargas puntuales. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda, me dicen, ¿verdad? Entonces, la idea es que la ley de Coulomb lo que explica es la atracción o la repulsión entre dos partículas. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, dos cargas positivas separadas una distancia r. ¿Ok?
Ok, entonces esta es la carga Q1, esta es la carga Q2. Ok, y la línea que pasa por ambas cargas, por los centros de masa de ambas cargas, se llama una línea de acción. Ok, y la distancia que la separa le vamos a llamar R12, con esa notación. Aquí es muy importante la notación de subíndices porque nos permite identificar la carga, ¿verdad? Entonces resulta que cuando yo tengo cargas iguales, es decir, del mismo signo, las cargas pueden ser positivas o negativas. Ok, ese es el convenio. Entonces cuando yo tengo cargas del mismo signo, ya sea que ambas son positivas o que ambas son negativas, la fuerza que aparece entre ellas es una fuerza de repulsión. Y como la fuerza es un vector, la dibujamos sobre cada carga de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 2, pero la aplico en Q2. Y esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 1, pero la aplico en Q1. ¿Ok? Entonces vean la notación, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces recuerden que la fuerza es un vector, ¿verdad? Entonces, al ser un vector, en la misma dirección de la fuerza hay un vector unitario, que ese vector unitario lo llamamos con esta simbología, y este es el 1, 2. Y por supuesto, en la dirección de la otra fuerza hay otro vector unitario, que es el 2, 1. ¿Ok? Entonces vean que en la notación de vectores, la fuerza 1, 2, vector, ¿verdad? Es la magnitud de esa fuerza, 1, 2, sin la flecha, en la dirección, perdón, en la dirección del vector unitario 1, 2. ¿Ok? O también lo puedo poner con valor absoluto. 1, 2, valor absoluto, R1, 2. Vector unitario. Entonces recuerden esa notación, ¿verdad? Cuando hablamos de un vector unitario, nos referíamos a I, que en magnitud es igual a J, que en magnitud es igual a K. Y esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces, la ley de Coulomb dice que si las cargas son del mismo signo, la fuerza que hay entre esas cargas es de repulsión. Pero si una carga es negativa y la otra es positiva, pues resulta que la fuerza que aparece es una fuerza de atracción. Okay, vean este caso, entonces ahora, esta carga es negativa, Q1, y esta es positiva, Q2. Entonces ahora una es positiva y la otra es negativa, quiere decir que la fuerza que aparece es una fuerza de atracción. ¿Ok? Entonces ahora dibujamos la fuerza de esta manera, hacia adentro. Y esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Y simultáneamente esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Entonces vean las flechas, ¿verdad? Igual, aquí está el vector unitario R21 y aquí está el vector unitario R12. ¿Ok? Pero vean que ahora las fuerzas son de atracción, ¿verdad? Y antes, cuando las cargas eran del mismo signo, son fuerzas que tienden a que las cargas se repelen. ¿Ok? Esa es la idea de la ley de Coulomb. Y otra característica es que vean que la fuerza siempre está en la dirección de la línea de acción. Perdón, es decir, esta fuerza usted nunca la va a ver salida, así, como haciendo un ángulo o algo así, sino que siempre está en la misma dirección o paralela a la línea de acción que separa ambas cargas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Coulomb? Bueno, hay dos versiones. La forma escalar dice que la fuerza 1, 2, ¿verdad? Que en magnitud es igual a 2, 1, es igual a K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q2, entre R12 cuadrado. Entonces vean que aquí estas fuerzas son de igual magnitud. Tanto 2, 1 como 1, 2 son de igual magnitud, ¿verdad? Entonces aquí no importa el orden en que usted lo llame.
en que ponga los subíndices porque la magnitud siempre va a ser la misma. Bien, entonces, esa K que está ahí, esa nueva K, se llama la constante de Coulomb. Y es una constante en física de la familia de constantes que ya hemos estudiado, ¿verdad? Esa constante tiene el valor de 8.99 por 10 elevado a la 9. Por lo general se trabaja como 9 aquí, ¿verdad? 8.99 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ok, y las cargas están en Coulomb. Y la distancia R12 está al cuadrado. Y está en metros, ¿verdad? Y la fuerza está en newtons. Entonces, la constante de Coulomb tiene las demás constantes. O sea, tiene reunidas a Newton, metros cuadrados, Coulomb cuadrado. Ok. Y vean que aquí esta es la forma escalar de la ley de Coulomb. ¿Por qué le dicen la forma escalar? Porque solamente me interesa calcular la magnitud de la fuerza. Entonces vean que como solo me interesa la magnitud de la fuerza, le estoy poniendo valor absoluto a las cargas. ¿Ven eso? Entonces eso quiere decir que si una carga es negativa, usted tiene que ponerla positiva a la hora de calcular la fuerza, porque lo que me interesa es la magnitud. ¿Ok? Entonces, esa es la versión de la ley de Coulomb, la forma escalar. Pero también hay una forma vectorial de escribirla. La forma vectorial es la siguiente. Voy a ponerla aquí arriba. La forma vectorial se escribe así. F12 vector es igual a K, Q1, Q2, R12 cuadrado, R12 unitario. Esa es la forma vectorial, ¿verdad? Entonces, pues a nosotros nos interesa, bueno, las dos las vamos a usar, pero es decir, algunos problemas requieren que uno use la forma vectorial de una vez, ¿verdad? Eso depende del problema, ¿verdad? Pero si solamente le están pidiendo que calcule la magnitud de una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, entre un par de cargas, pues simplemente es usar esta ecuación, ¿verdad? En donde si hay una carga negativa, la ponemos positiva. ¿Ok? Pero la forma vectorial, vea que ya en la ecuación no se le pone valor absoluto, ¿verdad? Porque usted con esta, digamos, con esta ecuación va a calcular la fuerza como un vector. Y entonces, como es un vector, recuerden que hay que dar magnitud y también dirección. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿De esto? Profe, Ajá. entonces la magnitud de la forma vectorial y la forma escalar no son iguales. No, no son iguales. No son iguales porque usted aquí solo calcula la magnitud y allá usted calcula las dos cosas, magnitud y dirección. Ujú. Profe, pero eso es por multiplicarlo por el vector unitario. Sí, sí, es simplemente que yo le estoy agregando el vector unitario aquí, ¿verdad? Ese vector unitario puede ser I, J, K, dependiendo del problema. Entonces, esa es la idea, digamos, que usted aquí tiene la magnitud, pero también tiene que agregarle la dirección. Ya vamos a hacer un problema para aplicarlo esto de una vez. Ok, otra cosa que les iba a decir es que vean que las fuerzas actúan simultáneamente, ya sea en repulsión o atracción, ellas aparecen de forma simultánea. Pero ¿qué característica vemos? Actúan sobre cuerpos diferentes. O sea, la fuerza de vida 1 actúa sobre 2 y la fuerza de vida 2 actúa sobre 1, sea repulsiva o sea atractiva. Esa es una ley que ya ustedes la conocen. ¿Cuál es esa ley? Dos fuerzas que aparecen en pares simultáneamente y actúan sobre cuerpos distintos. ¿Para acción-reacción era, profe? Acción-reacción. Entonces, la ley de Coulomb cumple con la tercera ley de Newton. F12 es el negativo de F21. ¿Okay? Pero en magnitud, F12, vector,
es lo mismo que F21. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte porque tenemos que ser muy estrictos a la hora de escribir esto. O sea, si usted va a escribir magnitud o módulo, como también se le dice, no hay que poner la flecha, ¿verdad? Pero si usted va a escribir el vector, tiene que recordar que tiene que dar la magnitud y la dirección. Ok, bueno, entonces, quizás vamos a hacer un problema de aplicación de esto. Bueno, la otra cosa es que la ley de Coulomb también, es decir, uno no va a tener dos cargas únicamente, sino que usted va a tener, recuerden que es un sistema de partículas, una distribución discreta, en donde pueden haber no solo dos partículas, sino que pueden haber 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que calcular la fuerza resultante de ese sistema de cargas que están actuando sobre una de esas cargas que están en el mismo sistema, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que utilizar lo que ya ustedes saben de física general 1, que es sumar fuerzas, ¿verdad? Entonces, que es un principio de superposición, ¿verdad? Que es realmente sumar todas las fuerzas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una distribución discreta de cargas, que pueden ser 3 o 4, no sé. Ok, entonces, si yo tengo una carga Q1, tengo una carga Q2, tengo una carga Q3, ¿verdad? Y yo quiero calcular, por ejemplo, la fuerza resultante sobre Q1 debido a Q2 y Q3, entonces yo lo escribiría así: la fuerza resultante sobre 1, que es la sumatoria de todas las fuerzas, sería entonces la fuerza que ejerce 2 sobre 1, más la fuerza que ejerce 3 sobre 1, más las fuerzas de las otras cargas que estén en el sistema. ¿De acuerdo? Pero vean que esto yo también puedo ahora no hacer la fuerza resultante sobre 1, sino, por ejemplo, hacer la fuerza resultante sobre 3. Entonces aquí sería, si es sobre 3, aquí cambio el índice, aquí sería 3. Y aquí sería la fuerza que ejerce 1 sobre 3 y la fuerza que ejerce 2 sobre 3. ¿Ok? Y esas fuerzas por separado, esas fuerzas resultantes no tienen que ser iguales. ¿Ok? Porque va a depender de la geometría, cómo estén puestas las cargas. Entonces, por lo general en estos problemas se las ponen en un cuadrado o en un triángulo, ¿verdad? Para que usted utilice esa geometría a la hora de resolver el problema. Bueno, entonces, sí, para no decir más, vamos a hacer un caso de una vez para aplicar esto. En estos problemas es muy importante que usted se haga un diagrama de cuerpo libre para que identifique las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en particular, ¿verdad? Porque si no, entonces va a ser muy difícil, ¿cómo se llama? Va a ser difícil, es decir, puede dejar alguna fuerza botada, ¿verdad? Como en física 1, que le decían, ok, sume las fuerzas en X y sume las fuerzas en Y, ¿verdad? Y después uno veía a ver qué necesitaba ahí. Pues aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, este es un problema, este problema que voy a hacer es un problema de ahí, de un examen viejo, ¿verdad? Y entonces, le dan lo siguiente. Le dice que tiene un cuadrado. Bueno, me quedó como rectángulo. Voy a pararlo aquí. Tenemos un cuadrado y en ese cuadrado, en cada esquina, en cada vértice hay una carga. Ok, entonces dice el cuadrado de esa figura tiene 1 metro de lado. Quiere decir que esto es 1 metro. Ok. Dice, determine la fuerza que actúa sobre la carga situada en el vértice C. Entonces, esto es A, abajo, B, D y C. Entonces le está diciendo, halle la fuerza resultante sobre la carga que está en el vértice D, perdón, C. ¿Ok? Y le da los valores de las cargas. Le dice que la carga en A es 1 microcoulomb. La carga en B
son menos 2 microcoulomb. La carga en C es 3 microcoulomb. Y la carga en D son 4 microcoulomb. Entonces vean que el prefijo micro es 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces cuando yo utilice la ley de Coulomb, tengo que pasar eso, es decir, tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 6 para que todo me quede en unidades del sistema internacional. Pues el problema lo que le está diciendo básicamente es que calcule la fuerza resultante sobre la carga que está en el vértice C. ¿Debido a quién? Bueno, a las otras 3 que están en el sistema. Pero le pudieron haber dicho, calcule la fuerza resultante sobre la carga que está en el vértice A, debido a las otras 3. Entonces vean cómo funciona la ley de Coulomb, ¿verdad? Siempre de ese sistema, de esa distribución discreta, en donde yo cuento las cargas, yo voy a calcular la fuerza resultante sobre una de esas cargas de ese sistema en particular, ¿verdad? Bueno, entonces, le dice que, bueno, eso es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a resolverlo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento del enunciado? ¿Está bien? Está bien, profe. Ok, entonces vean lo que hace uno. Lo que yo hago es que yo hago un diagrama de cuerpo libre en donde indico las fuerzas, digamos, lo pongo en un sistema de referencia. Ya eso es gusto de ustedes, ¿verdad? Como ustedes lo quieran hacer, pero yo lo pongo en un sistema de referencia para ordenarme yo con las ideas, ¿verdad? Entonces esto es X y yo pongo los signos de las cargas, ¿verdad? Esta es, vamos a ver, la que está en A es positiva, ¿verdad? La que está en B la que está en C es positiva. La que está en A es positiva. Vamos a ver si lo estoy viendo bien. En D es positiva, sí, positiva. Y la que está en, ¿cuál es este B? Es negativa. Ok, así, ¿verdad? Esta es positiva. Y la que está en D también es positiva. O sea, todas son positivas menos la que está en B. Ok, entonces, este es el origen. Y yo ahora aplico la ley. La ley lo que me dice es que yo quiero estudiar la fuerza resultante aquí. Entonces, por ejemplo, entre estas dos cargas, la fuerza que existe en esa línea de acción es una fuerza de repulsión, porque ambas tienen el mismo signo. Entonces, esta fuerza de repulsión es una continuación de la línea de acción. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza debida a A. Y para esta también es repulsiva. Esta es la fuerza debida a ¿quién? A D. Y esta es de atracción. Entonces vean que dibujo el vector hacia abajo. Y esa es la fuerza debida a B. ¿Ok? Entonces es la fuerza A, la fuerza D, la fuerza B. Entonces la fuerza B y D son fáciles porque esta está en el eje X positivo y esta está en el eje Y negativo. La única que hay que tener cuidado es esta, que está en el primer cuadrante. Entonces necesitamos este ángulo de aquí, cita, para usarlo aquí, que es el mismo, ¿verdad? Y ese ángulo, ¿cuánto sería? 45. 45, correcto. Entonces, pues ya con eso, pues yo lo que hago es que escribo las fuerzas. Vamos a ver, ¿qué sería la fuerza A? La fuerza A sería la magnitud de la fuerza A por el coseno de 45 grados en la dirección de I, más la fuerza A por el seno de 45 grados en J. Y esto es la fuerza A, raíz de 2 sobre 2, si lo quieren poner así, en términos de, es decir, usando el valor directamente como un irracional, ¿verdad? O si lo pone con números, con una aproximación numérica. Aquí sería lo mismo, ¿verdad? 2J. Entonces, ¿qué sería la fuerza D? La fuerza D es muy sencilla, es la magnitud D, ¿por quién? Por I. Y la fuerza debida a B
es la magnitud de la fuerza B en la dirección de menos J. ¿Ok? Y entonces ahora lo que hago es que calculo las magnitudes. La magnitud de la FA, ¿qué sería? Es la K por la QA, la carga en A, por la carga en C, entre la distancia que la separa, ¿verdad? Esa distancia es la RAC cuadrado. Ok, entonces, ¿qué sería esto? 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Por la QA, que la QA es 1 microcoulomb, que es 1 por 10 a la menos 6, por la QC, que es 3 por 10 a la menos 6. Y esto lo divido entre la distancia que la separa, y la distancia que la separa es 2. ¿Están de acuerdo? Y eso a mí me da 0.0135 newtons. Vean que esto es un triángulo, ¿verdad? Entonces esto sería así, esto es 1 y 1, ¿verdad? Entonces esta distancia es la distancia al cuadrado de A a C, es igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado, que eso es 2. Y lo mismo hago para la FB. Es todo esto mismo, ¿verdad? No voy a poner ya la fórmula. 9 por 10 a la 9 por las cargas, que son 2 por 10 a la menos 6. Ojo que esta carga es negativa, ¿eh? Ven que es negativa. Y yo aquí la estoy poniendo positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estoy calculando las magnitudes. Vean que a esto no le estoy poniendo flecha. Entonces, por la otra carga, que sería 3 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia que la separa. Entonces, la distancia que la separa es 1. 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Y esto me da 0.054 newtons. ¿Ok? Y la fuerza, la tercera fuerza, que es la fuerza en A, perdón, en D, esa me da 0.108. Entonces vean que tengo las magnitudes. Y ahora lo que hago con estas magnitudes es que las voy y las meto aquí. En FA, ¿ok? Y en FB. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Vean que yo lo estoy haciendo por separado. O sea, calculo la magnitud entre cada par de cargas y luego uso la notación vectorial para juntarlo todo. Pero si no quiere hacerlo así, no es necesario. Es decir, usted puede partir de la ley de Coulomb directamente poniendo todo, ¿verdad? Lo que pasa es que mi experiencia, no sé, me parece que es más, se entiende más así, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver dónde lo borro. Voy a borrar aquí arriba. Que no quiero borrar el dibujo para que no, por aquello de que tengamos que volver a referenciarlo, ¿verdad? Entonces, voy a usar ahora esta fórmula y sustituyo el A que calculé aquí. Entonces, lo que me queda es esto. Lo que me queda es que la FA vector, ahora sí, vector, es entonces 0.0135 por raíz de 2 sobre 2, que va a ser lo mismo de este lado. Entonces, lo que me queda únicamente es esto. 0.0095i más 0.0095j. Y estos son newtons. Ven que ahora sí ya puse el vector. Ahora ya le puse flecha, ¿verdad? Porque estoy poniendo la magnitud con las respectivas, con los respectivos vectores unitarios. Y el FB, este que tengo aquí, ya le pongo flecha. Y es muy fácil porque es 0.054 newtons. ¿En qué dirección? Y el F, ¿cuál me falta? El D, es la magnitud, 0.108, ¿verdad? Newtons, ¿en qué dirección? Menos J. Está bien, los estoy haciendo bien.
Ah, los estoy poniendo al revés, jóvenes. Este es en I. Este es en I. Y el B es en menos J. Ok, ya tengo las fuerzas. Entonces ahora lo que hago es que la fuerza resultante sobre la carga que está en el punto C es sume I con I y este J con este J. Como sumar vectores, como uno sumó vectores en física 1, ¿verdad? 2i más 5i más 6i y pone el resultante. Ok, entonces cuando yo hago esa suma, a mí me da esto. Voy a borrar por aquí. Ok, voy a hacer la suma de esto aquí. Entonces a mí me da que la FC es 0.1175 en I menos 0.0445 en J. Y estos son newtons. ¿Ok? Y esa es la fuerza resultante. Ahora, la otra cosa es que le pueden pedir que dé la respuesta dando en la notación polar, ¿verdad? La notación polar es dando el ángulo y la magnitud del vector resultante. Entonces, eso era muy sencillo porque lo que hacíamos era que aplicábamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, esta respuesta es dada en función de los vectores unitarios. Le pueden decir, en el enunciado de la pregunta le dicen, ok, la fuerza resultante en términos de los vectores unitarios, y van a ver que todas las opciones tienen IJ. Ok, pero también le pueden decir, haya la fuerza resultante, y en las opciones le ponen la magnitud y el ángulo. Eso es para que usted use el teorema de Pitágoras y que calcule con la tangente inversa del ángulo. Entonces también lo voy a hacer aquí para que vean la otra forma de dar la respuesta. Entonces de la otra forma sería, cojo esto y le saco la magnitud. Entonces eso sería la raíz cuadrada de 0.1175 al cuadrado más 0.0445 al cuadrado. Y eso me da 0.126. ¿Qué unidades? Newtons. Y el ángulo, ¿cómo lo calculo? El ángulo, le voy a llamar aquí phi, para no confundirlo con este zeta, ¿verdad? Ese phi va a ser tangente inversa. ¿De quién? De la componente y, que es menos 0.0445 entre 0.1175. Y ese angulillo me da menos 20.7. ¿Ese es el ángulo? ¿Ese será el ángulo? No, porque recuerden que en notación polar hay que dar la respuesta con respecto al eje X positivo. ¿Y qué nos está diciendo este vector resultante? ¿Dónde está el vector resultante? Vean que este componente es positivo y este componente es negativo. ¿En qué cuadrante está? ¿En el cuarto, profe? En el cuarto, sí, correcto. Entonces quiere decir que de estos tres vectores que están aquí, el FB está aquí, ¿verdad? De estos tres vectores, el vector resultante tiene que estar por aquí más o menos. Y entonces, tiene que estar aquí. Ok, y entonces, ¿qué hago? A 360 le resto 20.7. Y eso me da 339.3 grados. Quiere decir que está como por, si yo hago toda la vuelta, 90, 180, 270 y son 339, está como por aquí, como está bien pegado al eje X, ¿verdad? Y la magnitud, vean que es 0.126, que si las comparo con estas magnitudes, con las que tenía antes, las magnitudes ¿cuáles eran? Es que ya las borré. Eran 0.135, 0.054 y la otra era 0.108. Entonces vean que esta es 0.126, que es mayor que esta, 0.108.
¿De acuerdo? Entonces, este vector es el más largo de todos, este resultante. Y esa es la fuerza sobre la carga C. ¿Y el ángulo cuál es? Es el ángulo que da toda la vuelta, que son los 339 grados. ¿Ok? Entonces, la otra forma de dar la respuesta es decir lo siguiente. FD son 0.126 Newton, 339 grados. Esta respuesta es completamente igual a esta. Solamente que esta, la primera, está en función de los vectores unitarios. Y esta otra está en notación polar, dando la magnitud y dando el ángulo. Entonces vean que yo insisto mucho en hacer el dibujo, porque estaba viendo preguntas en el banco y le ponen el dibujo. Es decir, le dicen tales fuerzas, bla, 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 y vienen 4 opciones, A, B, C, D, y entonces vienen los diagramas, ¿verdad? O sea, no le dicen nada, sino que le ponen el diagrama. A ver si es cierto que yo sé cuál es el sentido de cada una de estas fuerzas. ¿Está bien? Bien, profe. Ok, bueno, entonces vean que esto es un problema de vectores, jóvenes. O sea, esto es un problema, volvimos otra vez a física 1, por decirlo de alguna manera. Porque, es decir, lo que necesitan es recordar un poquito lo que ya ustedes aprendieron, ¿verdad? A la hora de sumar fuerzas. Si por ahí se les olvidó algunos detallillos, pues es nada más repasar el capítulo de donde está lo de vectores. Pero este capítulo en particular está basado en esto. Es decir, en volver a sumar vectores, calcular un vector unitario, ¿verdad? Esas cosas. Bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Está bien. Bueno, entonces, ok, entonces voy a borrar, jóvenes. Vamos a pasar a ver ahora otro tema del material. Ok, los cuerpos se pueden cargar de dos formas, por inducción y por conducción. Eso está al principio del libro, es teórico, pero hay que leérselo por aquello de las preguntas conceptuales, ¿verdad? Entonces, la carga por conducción, en la carga por conducción hay contacto. Recuerden la conducción del calor, ¿verdad? Que se vio en el capítulo de termo, ¿verdad? En la conducción de una barra que pasa el calor, está en contacto con dos depósitos, ¿verdad? Uno que está a una temperatura TH y otro a una temperatura TC. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando decimos que un cuerpo se carga por conducción es porque tocó directamente la superficie en cuestión que está cargada. No sé si les ha pasado en verano, que es muy seco, ¿verdad? Y entonces uno llega a la casa y se quiere limpiar los zapatos en la alfombra y resulta que cuando ya se los limpió, mete la llave en el llavín, ¿verdad? Y se lleva ese jalonazo, ¿verdad? O el carro, ¿verdad? Que uno se sacude los zapatos, ¿verdad? Los pies, y va y mete la llave en el carro y siente ese jalonazo. Eso es carga por conducción, es decir, hay contacto. Y el otro caso es carga por inducción. No tiene nada que ver con la parte de inducción matemática. Por inducción, lo que se supone es que no hay contacto, ¿verdad? El procedimiento experimental es que se acerca una barra cargada al objeto que se quiere cargar, ¿verdad? Y ese proceso de acercarlo, lo que va a hacer es que produce un reacomodo de las cargas en el objeto que está en estado neutro. Y de ahí aparece una carga que se llama la carga inducida. Bueno, esa parte se las dejo para que ustedes la lean en el libro. La constante de Coulomb, la K, también se puede escribir con esta otra relación, 1 entre 4pi epsilon 0. Esa epsilon 0 es otra constante, ¿verdad? Que se llama la permitividad del vacío. Permitividad del vacío. Y el valor que tiene es 8.85 por 10 elevado a la menos 12. Y las unidades son Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. Están al revés de las de K, ¿verdad?
Y si yo meto este 885 aquí abajo y lo multiplico por 4pi, pues me da 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esas constantes aparecieron en el electromagnetismo hace muchos años porque los físicos que trabajaron con esto, es decir, utilizaron un aparato matemático basado en ecuaciones diferenciales. Y entonces, para llenar algunos, ¿cómo les diría?, unos huecos en la teoría que estuvieran en concordancia con la parte experimental, pues ellos introdujeron esas constantes, ¿verdad? Y entonces una vez que meten esas constantes, todo comienza a cuadrar, todo comienza a tener sentido, ¿ok? Entonces esas constantes aparecen mucho en electromagnetismo. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el otro tema que les quiero comentar, es el del campo eléctrico, que es la sección 22.4, partícula de un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es una función del espacio, es una función vectorial. Campo eléctrico. Y es una función importantísima, ¿verdad? Para el ingeniero eléctrico, para el ingeniero electromecánico, ¿verdad? O el ingeniero en electrónica. El campo eléctrico lo vamos a denotar con la letra E mayúscula. Y le voy a poner una flecha porque es una función vectorial. Y es una función vectorial del espacio. Es decir, es función de X, Y y Z. O más rápido, es función de el vector de posición, la R. ¿Se acuerdan del vector de posición, verdad? El vector que localiza una partícula. Bueno, el campo eléctrico es así, se comporta de esa manera. Y nos permite calcular nuevamente fuerza entre cargas, ¿verdad? Pero vamos a ver primero cómo se calcula el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, igual, vamos a partir de que tenemos una carga positiva. ¿Ok? Esa carga es la carga Q. Y esa carga está a una distancia R de un punto que lo vamos a llamar arbitrariamente como el punto P. Y en ese punto yo quiero calcular el campo. ¿Ok? Entonces, si la carga es positiva, como en este caso, el campo es un vector que sale radialmente hacia afuera. Es decir, aquí el campo sería un vector que va hacia afuera. Y decimos que este es el campo en el punto P. ¿Ok? Ahora, si la carga es negativa y queremos calcular el campo en el mismo punto P, a una distancia R también del punto P, resulta que ahora el campo apunta hacia la distribución de carga. Es decir, el campo ahora apunta hacia donde está la carga en cuestión. ¿Ok? Entonces, esta es como la distancia, ¿verdad? Esta es la línea de acción que separa la carga del punto P. Entonces vean que cuando yo hablo de calcular fuerzas con la ley de Coulomb, es la interacción entre al menos un par de cargas. Pero cuando yo hablo de calcular campo eléctrico, me refiero al campo en un punto P, en donde no hay una carga. Es decir, se podría colocar una para estudiar el efecto de la fuerza, pero en principio no hay una carga. Es decir, es un punto en el espacio. Y ese punto puede estar en una línea, o sea, puede estar en el eje X, ¿verdad? Que es más sencillo de calcular, o puede estar en el plano, ¿verdad? Que sería XY. Ya ahí se pone más feo. Y si lo queremos ya muy feo, pues entonces en un espacio XYZ. Entonces aquí los problemas que vamos a resolver son problemas en una dimensión, ¿de acuerdo? Es decir, es siempre a lo largo de un eje, ¿verdad? Habrá uno que otro en el plano, pero son más complicados. ¿Ok? Queremos siempre reducir el problema
van a ver que la mayoría de los problemas del libro le piden que calcule el campo en un punto a lo largo del eje Y o en un punto a lo largo del eje X, para efectos de simplificar el problema. ¿Ok? Porque es en un plano o en 3 dimensiones ya se pone muy feo, ¿no? Es decir, matemáticamente se pone más complejo. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico se calcula de esta manera. E es igual a fuerza por unidad de carga. Y esa carga le ponen un Q0. Ese Q0 se llama la carga de prueba. Y el libro le llama la carga, sí, la carga de prueba. En algunos otros libros le dicen la carga testigo, ¿verdad? Es una carga, ¿qué es esto? Conceptualmente, es una carga muy pequeña, es decir, que tiene una magnitud muy pequeña, que estaría localizada en el punto P, ¿verdad? Para estudiar el efecto de la fuerza que aparece ahí debido a esa carga. Ok, pero como es muy pequeña, a la hora de resolver los problemas, nosotros la obviamos porque no conocemos la magnitud de esa carga, salvo que se la den. Y entonces es cuando yo les digo a ustedes que en el punto P no hay nada. Es decir, no hay nada, pero en principio le podrían decir, bueno, hay una carga de prueba Q0. Ok, pero si no se la dan, no es necesario, porque tampoco la vamos a requerir para resolver el problema. Ok. Entonces, esta es una forma de calcular el campo, ¿verdad? Pero la que más nos interesa a nosotros es esta otra forma. Es E igual KQ entre R cuadrado, R unitario. Entonces, ojo, esta Q0 y esta Q no es lo mismo. Esta Q ya es la Q que vemos aquí. ¿Ok? Y la Q0 sería la carga que está aquí, pero si la conociéramos. Si no, no hace falta. Si se la dan, pues bien, perfecto, porque puede calcular la fuerza entonces. Pero si no le mencionan la carga de prueba, no hace falta, porque ya usted conoce esta carga, ¿verdad? Que está localizada en una posición dada en una figura, ¿verdad? Y entonces vean que aquí el campo esta es la magnitud, ¿ok? Y este es el vector unitario que llamamos el vector unitario radial. Ahora, muy importante, ese vector unitario siempre apunta en la dirección del campo. Eso es muy importante. O sea, que el vector unitario va en esta dirección. O en este caso, va en esta dirección. Pero la fuerza no. Si la carga es positiva, la fuerza es paralela con el campo, ¿verdad? Pero si la carga es negativa, la fuerza y el campo van en direcciones contrarias. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Si la carga es positiva, la fuerza y el campo son paralelos. O sea, van en la misma dirección. Entonces, una partícula que yo ponga ahí, ¿qué va a pasar? Que se acelera. ¿Por qué? Porque la fuerza va en la misma dirección del campo. O sea, la partícula siente un jalón. ¿De acuerdo? Pero si aquí esta carga es negativa y una partícula de prueba que yo ponga aquí, ¿qué va a pasar? Se desacelera. ¿Por qué? Porque la fuerza y el campo son vectores antiparalelos. ¿Ok? No podemos decir que son opuestos, porque recuerde que los vectores opuestos son aquellos que tienen sentido contrario, pero la misma magnitud. Y aquí el campo y la fuerza no necesariamente tienen la misma magnitud. ¿Está bien? Profe, Dígame. esa carga de prueba es positiva. Esa carga de prueba es positiva, sí, correcto. Ok. Sí, y la otra cosa es que si yo quiero calcular la magnitud del campo, entonces es K, valor absoluto Q, R cuadrado, así. Esto sería lo mismo que la E. Entonces vean que este es el vector y este es el escalar. ¿Ok? Bueno, entonces la otra cosa es que este campo es el campo debido a una sola carga. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo meterle una sumatoria a esta fórmula
para tomar en cuenta el campo de todas las demás cargas que hayan en el sistema. Como en el problema que hicimos ahora, que habían 4 cargas, ¿verdad? Yo puedo ahora decir que el campo es la sumatoria desde i igual 1 hasta n cargas, ¿verdad? De K, QI, RI cuadrado, RI unitario. Y como esa K es constante, la puedo sacar de ahí. Es la K por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los QI, RI cuadrado, RI unitario. Y entonces con esta formulilla yo puedo calcular el campo debido a varias cargas que estén en el sistema, no solo a una, sino a todas las que estén conformando esa distribución de carga. ¿Ok? Bueno, ¿qué unidades tiene el campo? Las unidades del campo son fuerza por unidad de carga. Entonces vea que aquí las unidades del campo son Newton sobre Coulomb. Esas son las unidades. Entonces, nuevamente, cuidado, no confunda este Q0 con esta Q, ¿verdad? No son lo mismo. Esta es la carga de prueba, si usted la conoce. Pero si no, la que siempre va a conocer es la Q que va a generar el campo. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? De todos modos, para efectos de redacción, en un problema le dicen, si quisieran que usted use la carga de prueba, se lo van a decir. Le van a decir explícitamente la carga testigo, algunas veces usan esa terminología, la carga testigo es tal, o la carga de prueba es tal. Bueno, entonces, Profe, dígame. una pregunta, ¿y si la carga hipotética ahí es positiva? Digamos, para el caso del negativo, la fuerza no sería de atracción, entonces, ¿por qué va para afuera? Porque es que aquí, digamos, si la carga es negativa, el campo apunta hacia la carga. Entonces la fuerza tiene que estar en sentido contrario. O sea, siempre que esta carga, esta Q, sea negativa, la fuerza y el campo son antiparalelos. O sea, tienen sentido contrario. ¿Ok? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ok. Que a mí, o sea, la intuición me diría que si Q0 es positiva y Q es negativa, se No, tendría no, una fuerza de pero atracción. sí, pero es decir, aquí estamos suponiendo otra vez que esa carga no la tenemos ahí. Es decir, yo estoy suponiendo el punto nada más. Entonces yo lo que estoy diciendo es que esta fuerza es debida a esta carga, no a la carga, bueno, es decir, es debida a esta carga. O sea, si esta es positiva, la fuerza y el campo son paralelos. Pero si esta es negativa, la fuerza no. Es decir, la fuerza está en sentido contrario. Cosa que si pusiéramos una carga de prueba aquí, si existiera, si estuviera ahí, esa carga aquí se acelera y aquí se desaceleraría. Ok. Uh-huh. eh, sí, vamos a hacer un problema, a ver si aterrizamos esto. Uh-huh. Bueno, entonces, este es un caso similar al que hicimos ahora. Es también un cuadrado, lo escogí, digamos que a propósito para que comparen con las dos situaciones, ¿verdad? Cuando hay que calcular fuerza y cuando hay que calcular campo. Entonces aquí le dice que tiene la carga Q1,
Aquí tiene la carga Q2 y aquí le dice que la Q3 y le dice que aquí no hay nada. Es decir, ahí está el punto P. Es decir, vamos a leerlo. Dice, 3 cargas están colocadas sobre 3 esquinas de un cuadrado, como lo que se muestra ahí, ¿verdad? En esa figura. El lado del cuadrado es de 30 centímetros. Y le da las cargas. Le dice que Q1 es 8 microcoulomb. Q2 es menos 5 microcoulomb. Y Q3 es menos 4 microcoulomb. ¿Y qué le pide? Bueno, le dice que calcule, la parte A le dice que halle el campo eléctrico en el punto P, ¿verdad? Y la parte B le dice que calcule la fuerza sobre una carga, le está dando la carga de prueba de 6 microcoulomb, situada en esa esquina vacante. Es decir, después de que usted, ahí no está, la carga no está, ¿ok? Pero después de que usted calcule el campo, en ese punto usted puede colocar una carga, que es la carga de prueba, y calcular la fuerza como que si lo hubiera hecho con la ley de Coulomb. ¿Me explico? Es decir, yo puedo también aquí, para hacer la parte B, puedo usar la ley de Coulomb, pero con el campo le va a salir más rápido. ¿Por qué? Porque una vez que usted tiene el campo, únicamente lo multiplica por la carga y ya tiene la fuerza resultante. Esa es la idea, ¿verdad? Ok, entonces, aquí no hay carga, ¿verdad? O sea, estamos en la parte A. Bien, entonces, para hacer este problema, le dice que calcule el campo en esta esquina, en el punto P. Entonces, otra vez, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están ahí, ¿verdad? Entonces, otra vez yo lo pongo en un sistema de referencia. X y Y, Q2, Q3, y este es el punto en cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el campo? Hay que dibujar el campo debido a la carga Q1. ¿En qué dirección lo voy a dibujar? Vean que esta es la línea de acción, ¿verdad? Esta es la línea de acción que me salió toda doblada. Uy, terrible. Ok, entonces, como esta carga es positiva, entonces el campo aquí sale. Y este sería E1. Entonces Q2 es negativa, quiere decir que el campo va hacia arriba. Este sería E2. Y Q3 sería negativa también, ¿verdad? Entonces, como es negativa, ¿qué pasa? ¿Para dónde va la flecha? ¿Para la derecha o para la izquierda? Va para la izquierda, ¿verdad? Y esta sería E3. Y ya ahí tengo los 3 vectores. Entonces, otra vez, esto es 45. Quiere decir que esto es 45. Entonces, E1 es entonces E1 cos de 45 en I menos E1 seno de 45 en J. E2 es E2 en J. Y E3 es E3 en menos I. Y ya puedo calcular las magnitudes. Las magnitudes serían, o los módulos, E1 sería KQ1, R cuadrado, R1 cuadrado. Que sería entonces la K, 9 por 10 a la 9, por la Q1, que es 8.
8 microcoulomb. Entonces aquí sería 8 por 10 a la menos 6. Entre la distancia que separa a Q1 del punto P, que sería la diagonal, ¿verdad? Al cuadrado, que viene a ser la hipotenusa de un triángulo isósceles, ¿verdad? Un triángulo recto isósceles. Entonces, eso sería aquí 2 por 0.3 al cuadrado. Y ese campo me da 4 por 10 a la 5. Newton sobre Coulomb. Y así lo hago para los demás. L2, ¿qué sería? L2 es lo mismo, KQ2 R2 cuadrado, que sería 9 por 10 a la 9, por el Q2, que es 5. Vean que es menos 5, pero estoy calculando la magnitud, entonces lo pongo positivo. Y abajo es la distancia que separa a Q2 del punto P, que sería punto 3 al cuadrado. Y eso me da 4. Déjame ver. Este me da aquí. Okay. Ese a mí me dio. No sé si lo tengo bien. ¿Alguien podría verificar este? Es que a mí me da 5 por 10 a la 5. Newton sobre Coulomb. Y el E3 sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 entre punto 3 cuadrado. Y ese a mí me da también 4 por 10 a la 5. Newton sobre Coulomb. No estoy seguro. A mí me da 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la 5. Ok. Bueno, ahí estarían las magnitudes. Profe, a mí me da como 9 por 10 a la 6, no sé si estoy bien. Este de aquí. Sí. 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6. Si es que no lo tengo elevado al cuadrado. Entonces me parece que aquí lo hice mal. ¿Cuánto le da? 9 por 10 a la 6. 9 por 10 a la 6, sí. Ok. Newton sobre Coulomb. Ok, sí, entonces estas serían las magnitudes. 4 por 10 a la 5, 9 por 10 a la 6 y 4 por 10 a la 5. Ok, ya lo que sigue es, hay que coger estas magnitudes y meterlas aquí. Entonces la E1 es coger el E1, el 4 por 10 a la 5 y multiplicarlo por el coseno de 45 y eso me va a quedar 2.83 por 10 a la 5 y menos J. Y estos son Newton sobre Coulomb. El E2 sería el debido a la carga 2, que es 5 por 10 a la menos 6. Sería entonces 9 por 10 a la 6, lo que me acaban de decir, en dirección J. Newton sobre Coulomb. Y el E3 es entonces menos 4 por 10 a las 4 por 10 a la 5, ¿verdad? ¿En qué dirección? Va para allá, ¿verdad? Entonces sería menos I. Newton sobre Coulomb. Y ahora lo que hay que hacer es sumar estas tres cantidades. Esto que tiene I y J, ¿verdad? El término que tiene I con esta I y el término que tiene J con esta de aquí. Y ahí tendríamos el vector resultante. Pero bueno, a mí me dio mal porque yo sumé, es decir, este término lo tengo malo, ¿verdad? El que corregimos ahora. Entonces no voy a hacer esa operación porque aquí la debo tener mala. Entonces la idea ahora es sumarlos, ¿verdad? Y el campo en el punto resultante, en el punto P, pues es la suma de esos tres, ¿verdad?
El campo en el punto P sería E1 más E2 más E3. ¿Okay? Ahora bien, la parte B que le dice, esto ya es, digamos que aparte, ¿verdad? La redacción del problema le sugiere eso. En esa parte le dice, calcule la fuerza sobre una carga de 6 microcoulomb situada en la esquina vacante. Entonces, de ahí, ahora lo que hay que usar aquí es la fórmula de que campo es fuerza entre carga. Y entonces la fuerza ahora es la carga que se colocó ahí, 6 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Coulombs por la fuerza resultante. Perdón, por el campo. Y el campo es el que se calcula de esta suma. ¿Ok? Pero a mí me dio, lo tengo malo, ¿verdad? Porque yo, por ese valor que metí mal. Pero sería multiplicarlo por el campo en IJ. ¿Verdad? Y ahí ya tendría la respuesta. Bueno, ¿dudas de esta parte? Profe, solo se multiplica por la magnitud, digamos, positiva o negativa de la nueva carga. Sí, pero esa carga es, sí, se multiplica por la magnitud de la... Pero digamos, si fuera negativa, hay que respetar el signo. Pero si es una carga de prueba, siempre va a ser positiva. Entonces aquí, esta es la carga de prueba y se multiplica por esta y por esta. Entonces le queda una fuerza en I y J. ¿Ok? Que sería lo mismo que no haber usado campo, sino haber arrancado con Coulomb, poniendo esa carga desde el principio ahí. ¿Me entienden? Es decir, el problema, arrancamos la parte A suponiendo que no hay nada ahí y con eso calculamos el campo eléctrico. Pero ahora le dicen en la parte B, suponga que hay una carga ahí, ¿verdad? Entonces de ahí, en la parte B yo también me puedo complicar, es decir, no la hago por aquí, sino que uso otra vez la ley de Coulomb y calculo la fuerza sobre esa carga de 6 microcoulomb debido a las otras 3 cargas. Y me tiene que dar lo mismo que si lo hago por aquí, que es más rápido. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer otro problema. Entonces, este problema son 2 cargas que están colocadas a lo largo del eje X y una carga es positiva y la otra también lo es. Es decir, son 2 cargas positivas. X y Y. Y este es el origen. Y le dice que las cargas están separadas a una distancia L. Entonces esta es la carga Q1 y esta es la carga Q2. Y le dan los valores. Q1 es más 1.5 microcoulomb. Q2 es más 2.3 microcoulomb. Y la L son 13 centímetros. Este es un problema del Resnick.
Ok, entonces, la pregunta que le hacen ahí, le dicen que en qué punto P sobre el eje X es cero el campo eléctrico. O sea, ¿cuál es el punto en el eje X en cuestión donde E sea igual a cero? O tal que E sea igual a cero. El E resultante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos resolver eso? O sea, me están diciendo que es un punto a lo largo del eje X. Pero entonces, claro, aquí surge lo primero que no me especifica el problema es, o uno tiene que verlo, tiene que analizarlo, es si es un punto que está entre las cargas, si es un punto que está a la derecha de esta carga, o si es un punto que está a la izquierda de Q1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saberlo? Es decir, ¿dónde está ese punto P? Con solo esa información que nos dan, ¿verdad? La pregunta es, ¿en qué punto P sobre el eje X es cero el campo eléctrico? Ok, entonces vean lo que pasa. Si yo supongo que el punto aquí está de este lado, digamos que esté fuera de las cargas del lado derecho, no puede ser, porque cuando yo calcule el campo ahí, vean que el campo debido a 1 apunta hacia la derecha. Y el campo debido a 2 también apunta hacia la derecha. Entonces quiere decir que esto se suma y esto jamás va a dar cero. No hay forma de que dé cero, ¿verdad? Porque son dos vectores que están, tienen el mismo, o sea, con el mismo signo, ¿verdad? Y igual va a pasar del otro lado, ¿verdad? Si yo intento buscarlo aquí, el campo eléctrico debido a Q2 es C2 y el debido a Q1 es también, es decir, tampoco va a dar cero, porque aquí entonces el campo resultante va a dar negativo. ¿Ok? Entonces, necesariamente el campo tiene que ser un punto, perdón, que esté entre las cargas. Para entonces dibujar los vectores. El vector debido a Q2 va para allá. Y el vector debido a Q1 viene para acá. ¿De acuerdo? Ahora, las cargas no tienen la misma magnitud, ¿verdad? Pero entonces, para que el campo resultante en el punto P sea cero, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Cuál es la condición que tenemos que poner? ¿Cuál es la única forma de que el campo dé cero en este Que punto? las dos magnitudes sean iguales. Que las dos magnitudes sean iguales. Correcto. Esa es la condición. Entonces, pues aquí yo lo que hice fue que puse para Q1, pongo KQ1, y a esa distancia le voy a llamar X. ¿Ok? Que es la distancia, digamos, de donde está la carga Q1 al punto P. El punto P está aquí, ¿verdad? Pues ahí sería X al cuadrado. Y del otro lado sería K, Q2, y aquí sería, ¿qué ponemos ahí entonces? La otra distancia, ¿verdad? Que sería L menos X al cuadrado. Y entonces, como yo sé que la X tiene que ser positiva, ¿verdad? Por un asunto de que sabemos que está entre el origen y la carga Q2, pues yo puedo hacer aquí, bueno, no trampa, pero no es trampa, lo dije mal, pero sí puedo sacar la raíz en ambos lados, porque yo sé que esa X va a ser positiva, no hay de otra, ¿verdad? Y con la definición de valor absoluto, tiene que ser algo positivo. Y enseguida entonces me simplifico porque me queda Q1 entre X es igual a Q2 entre L menos X. ¿De acuerdo? Ahora, si usted no vio lo de la raíz, de ahí no, tiene que hacerlo, es decir, desarrollar este binomio, ¿verdad? Primer número al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, y va a llegar a una cuadrática muy probablemente, y tiene que escoger entonces la X que sea la opción positiva, ¿verdad? Profe, Dígame, y esa no es raíz, no sería raíz de Q. raíz de Q, y sí, tiene razón.
qué dicha que me lo dijo. Gracias. Y me comí la raíz aquí. Y las K se cancelan. Y entonces, cuando yo despejo la X aquí, a mí me da esto, me da L, raíz de Q1, y abajo me da raíz de Q1 más raíz de Q2. ¿Verdad? Este problema una vez se puso en un examen colegiado y hubo gente que llegó, hizo todo esto, ¿verdad? Muy bien. Y cuando llegó aquí, ustedes no lo van a creer, hicieron esto. Claro, es el estrés, ¿verdad? La presión. Y pusieron esto. ¿Verdad? Entonces, obviamente no es cierto, ¿verdad? Entonces, pero eso es, ¿verdad? Más de uno hizo eso. Pero eso es el estrés, ¿verdad? Uno está presionado en los exámenes y se le van las cosas, ¿verdad? Ok, ya ahí sustituyo. Profe, Dígame. una preguntita, es que X es el punto. ¿Cuál es ese punto? Es es esta distancia, a donde está el punto P. Esto es la X. Y esto es Con respecto al origen. con respecto al origen. Y esto es L menos X. Sí. Ok, ya. Que no entendía dónde estaba esa X. Sí, sí, es del origen hasta el punto P. Ok, entonces ahí sustituyo los 13 centímetros por la raíz de Q1, que sería 1.5. No hay que pasarlo a coulombs aquí, ¿verdad? No hace falta porque lo que me va a quedar son los centímetros, ¿verdad? Y abajo es Q1, 1.5 más raíz de 2.3. Y esa X a mí me dio 5.8. Y esa es la distancia donde el campo es 0. Pero esa es la distancia a Q1. Sí, a Q1. Sí, le está diciendo básicamente en qué punto el campo es 0, ¿verdad? Le está pidiendo la X, ¿verdad? Es decir, el par ordenado, o la X, ¿verdad? Porque esto es un par ordenado que es X, 0, ¿verdad? Entonces ese punto muchas veces se lo dan en las soluciones, en las respuestas como un par, ¿verdad? 5.8, 0. Bueno, entonces, ese lo hice porque por ahí ya vi en la plataforma que hay preguntas de esto, ¿verdad? ¿Dónde el campo es 0? Entonces, claro, hay diferentes posibilidades, ¿verdad? Dependiendo de la configuración, es decir, de cómo estén puestas las cargas, ¿verdad? Es decir, aquí yo lo hago con 2, pero podrían haber 3, ¿verdad? Entonces, igual, es la misma condición, ¿verdad? Profe, Ajá. ¿y si fueran dos cargas de signos diferentes? Entonces ya ¿Cómo ahí, hacemos? pues entonces ya ahí hay que ver el análisis, porque si por ejemplo esta fuera negativa, entonces aquí ya habría un punto en donde el campo se haría 0, porque si esta es negativa, lo que va a pasar es que el campo de esta apunta para acá. ¿Está bien? ¿Cómo es? Lo dije bien. Por ejemplo, si esta es negativa, ¿qué pasaría en este punto de aquí? El campo apunta para allá, lo dije bien, ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Y del de este es positiva, apunta para acá. Entonces sí habría un punto que se hace, un campo, había un punto, sí, correcto, que se hace 0. Pero aquí adentro, ¿qué pasaría entonces? Habría que ver los vectores. Si esta es negativa, el campo apunta para allá, y esta es positiva, apunta para allá, se sumarían. Entonces ya no hay un punto entre las cargas en donde el campo se cancele, se haga 0. Ya cambiaría la situación, ¿verdad? Ya el punto no estaría entre las cargas, sino que estaría en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, del lado de las X negativas, ¿verdad? Pero Profe, entonces digamos, tal vez se puede hacer
con la misma fórmula de allá arriba, nada más que nos saldría un X negativo o un X mucho más grande. Sí, correcto. Tendría que ser un X mayor que 13 centímetros o tendría que ser un X que esté del lado de izquierdo del origen. Entonces, en la cuadrática, entonces ya aquí no puedo meter las raíces, ¿verdad? Así de fácil, porque ya puede ser que aparezca, puede no, de hecho va a haber un valor que es negativo que tiene sentido físico. Sí, habría que hacer este mismo problema, probarlo, ¿verdad? Cámbienle un signo aquí y prueban y lo vuelven a hacer, a ver qué obtienen, ¿verdad? Esa es la idea, jugar con estos problemas cambiando los signos, ¿verdad? O pongan una tercera carga, ¿verdad? Y entonces también se puede hacer así. Yo creo que en el libro hay uno recomendado que son, me parece que son 3 cargas, ¿verdad? Ah, no, mentira, es uno de un examen viejo. Ok. Bueno, entonces, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de las líneas de campo. Líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico no es lo mismo que el vector como tal. Entonces, no, para comenzar son cosas distintas, ¿verdad? ¿Para qué sirve una línea de campo? Sirve para identificar la dirección en la que apunta el campo. Esa es la función más importante. ¿Okay? Entonces, eso fue una idea que se le ocurrió a un científico inglés, Faraday, y él le llamó a eso líneas de fuerza, ¿verdad? Hoy en día se llaman líneas de campo. Y hay un experimento por ahí en el laboratorio que lo ponen a dibujar esas líneas de campo. La idea fundamental aquí es que el campo puede variar en el espacio. Es decir, me refiero a la magnitud. No necesariamente es la misma. Sin embargo, si el campo se mantiene constante, la línea de campo es paralela al campo. Vamos a ver, si es constante en magnitud, ¿verdad? Resulta que las líneas de campo son líneas horizontales o son líneas verticales. ¿Ok? Y en esa línea yo dibujo el vector. Entonces el vector va ahí. Este es el vector. Esto que voy a circular. Y la línea de campo es esto. Entonces, si el campo es constante, el vector y la línea de campo apuntan en la misma dirección, son paralelas. Ok, igual aquí. Pero si el campo no es constante, si el campo varía en el espacio, es decir, varía en magnitud, la línea de campo por lo general es una curva. O sea, tiene una forma arbitraria, digamos que así. Entonces el campo por aquí es E, es tangencial, ¿verdad? Aquí es E1, pero digamos por aquí puede ser que aumentó el campo, sigue siendo tangencial, y por aquí puede ser que disminuyó, pero sigue siendo tangencial a la línea. La línea es esto, la línea curva, y el campo son las flechitas que estoy dibujando. ¿Ven? Entonces aquí le puse E1, E2, E3, porque dado que la línea de campo es curva, ¿verdad? Es una curva, una línea curva arbitraria, la magnitud del campo puede cambiar en diferentes puntos de la línea de campo. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces puede ser que vaya aumentando o puede ser que disminuya. Ya eso depende de otras
de otros detalles, digamos, de la distribución de la carga. Ok, entonces, si yo tengo una carga positiva, pues esas líneas de campo siempre salen radialmente de la carga. O sea, si yo tengo una carga positiva, vamos a ver, tengo una carga positiva, esas líneas siempre salen. Sale una así, sale una así, 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 y de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí decimos que esto es una fuente. Le llaman a eso una fuente. Pero si la carga es negativa, entonces las líneas de campo entran radialmente a la carga. ¿Ok? Y también lo hacen así. Y vean que son rectas, ¿verdad? Son rectas. Cerca de una carga puntual son rectas. ¿Lo ven? Entonces el campo tiene que ser constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí esto se llama una fuente. Y aquí esto se llama un sumidero. ¿Ok? Entonces, pero esto es cerca de una carga puntual. O sea, estamos diciendo que estamos muy cerca. Imagínense una carga puntual como que si fuera una bolita de estereofón. Y entonces usted tiene que dibujar las líneas de campo, pues le pondría como palitos, ¿verdad? Cerca de la carga, porque todos entran radialmente. ¿De acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, tengo en el espacio dos cargas, entonces la cosa va a cambiar porque el campo va a cambiar de magnitud, dado que las líneas de campo se, ¿cómo se llama? Se curvan. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un dipolo es el caso más común. Un dipolo es una carga positiva en el espacio y una carga negativa. ¿Ok? Entonces vea que cuando yo quiero hacer el dibujo de las líneas de campo, me voy a dar cuenta de que para la carga positiva, cerca de la distribución, vemos esto. Y para la carga negativa, también cerca de la distribución, vemos esto. O sea que vemos un comportamiento en donde el campo es constante y sale radialmente. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando esto, pero salen. Y en las negativas entran radialmente. Lo que pasa es que en esta región del espacio, en donde las cargas están relativamente separadas, las líneas de campo comienzan a curvarse. Y unas salen y entran, salen de la carga positiva y entran en la negativa. Salen de la carga positiva y entran en la negativa. Entonces se ve un patrón así. Y por debajo se ve algo así. Entonces siempre salen, ven que ya aquí se van curvando. ¿De acuerdo? De hecho, se pierde información en el espacio, porque esta se perdió y luego se ve que viene y entra en la carga negativa. Entonces vean que cuando las líneas se comienzan a curvar, lo que está pasando entonces es que el campo que dijimos comienza a variar. Entonces en una región, en el espacio, lejos de las dos cargas, los campos comienzan a cambiar. O sea, el campo comienza a variar su magnitud. Pero cerca de las distribuciones, de las cargas, es aproximadamente constante. Entonces, por eso ahí hay unas reglas que le dan en la página 604 de la 10ª edición, donde le dicen cómo dibujar líneas de campo. Ok, entonces, ahora que estamos con esto, de que el examen es así, de marque con X, se presta para estas preguntas, ¿verdad? En donde le dan unos dibujitos y le dicen, ok, y le preguntan algo en particular del dibujo. Entonces, ahí hay unas reglas que le dan. La primera le dice que las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. Entonces vean que siempre salen de las cargas positivas y entran en las negativas, ¿verdad? Porque siempre en una carga positiva esto es una fuente y siempre en una carga negativa es un sumidero. ¿Ok? Entonces,
Dice, en caso de que haya un exceso de cualquier carga, algunas líneas empezarían o terminarían en el infinito. O sea, le está diciendo ahora que aquí en un dipolo esta carga es Q y esta es menos Q, ¿verdad? Pero puede ser que tengamos una configuración en donde tenga más Q y aquí tenga una distribución que es 3 veces la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces lo que va a pasar es eso que dice ahí, que se pierde información en las regiones lejos de la distribución. Pero siempre va a tener el mismo comportamiento, ¿verdad? Van a salir de la positiva y entrar en la negativa. Pero dado que la carga negativa tiene mayor magnitud, ¿qué pasa? Las líneas de campo, hay más líneas de campo. Entonces vamos a ver que salen pocas de aquí y entran muchas aquí. Entonces el dibujo habría que hacerlo con una mayor densidad de líneas entrando en la carga 3Q. Entonces ahí se lo dice, el número de líneas dibujadas salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa, que salen, perdón, de una carga positiva o se acercan a una carga negativa, será proporcional a la magnitud de dicha carga. O sea, entre mayor sea la magnitud de la carga, mayor será la cantidad de líneas que hay que dibujar. ¿Okay? Y la otra regla dice, 2 líneas de campo no se pueden cruzar. Es decir, no se cruzan en el espacio, ¿verdad? Esta parte hay por ahí algunos, ¿cómo se dice? Algunos software, algunas simulaciones en internet que podrían ayudarles, ¿verdad? A ver el comportamiento de las líneas. Hay un simulador ahí, el FET, en donde creo que tienen un caso para líneas de campo, ¿verdad? Entonces uno le va cambiando la magnitud a las cargas, o el signo. Le pone positiva y a una le pone 2Q y a la otra le pone 5Q, por ejemplo. Y le da al programa que juegue, ¿verdad? Le da el play y le hace las líneas de campo, se las dibuja. Y entonces yo lo estuve viendo y por lo menos lo vi bastante, ¿cómo se dice? Es decir, uno lo entiende visualmente, que si se pone a dibujarlas, ¿verdad? Entonces, es una ayuda, ¿verdad? Para visualizar esto. Las líneas de campo no existen físicamente, hablando. Eso era la otra cosa que les quería decir, ¿verdad? Es decir, en el laboratorio usted no va a ir a ver una línea de campo. Lo que va a ir a ver es el efecto de esa línea de campo. ¿De acuerdo? La línea de campo es una visualización matemática. Realmente son funciones, ¿verdad? Pero no son reales, ¿verdad? O sea, no existen, es lo que quiero decir. Bueno, eso es el tema de las líneas de campo. Entonces ahí en el libro, ahí en la sección 22.5 del final, lo ponen a dibujar. Vamos a ver. 22.5. Es que este libro le quitó un montón de problemas. Esta versión de este libro ahora le quitaron un montón de problemas bonitos que antes tenía, ¿verdad? Entonces, digo, no sé, me gusta más la 9ª edición. Me parece a mí que tiene más problemas, ¿verdad? Pero bueno, ok. Ok, vamos entonces al último tema, que es el movimiento de partículas cargadas. Esta semana tengo que subirles la clase asincrónica de teoría cinética, que la tengo pendiente, y una clase asincrónica de segunda ley. Bueno, recuerden que esos son los temas que se van a evaluar ahora en la prueba número 4, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora movimiento de partículas cargadas. Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. Cargadas en un campo eléctrico uniforme. En un E uniforme. Ya cuando le dicen E uniforme, ya le está diciendo que la magnitud es constante. Y por lo tanto, el campo, el vector como tal, es paralelo a la línea de campo.
porque ya lo vimos que si es constante, ambas cosas son paralelas. Ambas, tanto la línea como el vector son paralelos. Entonces, ¿dónde se observa esto? Esto se ve muy bien en los dispositivos, por ejemplo, que lanzan un haz cargado, por ejemplo, en placas. Yo puedo tener placas horizontales o puedo tener placas verticales. Entonces, ¿ok? Entonces, en estos casos, en placas horizontales, el campo es constante. ¿Por qué sabemos que es constante? Porque esas placas están muy cerca entre sí. Es decir, esta separación que ustedes ven entre una placa y la otra, esto es del orden de centímetros. Pueden ser, no sé, puede ser una separación de 2 centímetros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vean que es una distancia muy pequeña, es decir, las placas están muy juntas, ¿verdad? Entonces, al estar muy juntas, el campo se mantiene aproximadamente constante. ¿Ok? Y aquí también, digamos, esas líneas son horizontales. ¿Ok? Entonces, en placas horizontales, el movimiento es de proyectiles. El movimiento es un movimiento de proyectiles. Y en placas verticales es un MRUA. Ok, entonces cuando aquí disparan un haz, aquí hay un cañón que dispara el haz, pues lo que va a pasar es que depende de la carga, si es positiva o si es negativa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si es positiva. Si es positiva y el campo está hacia abajo, ¿qué va a pasar? Este es el campo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la carga es positiva y el campo y disparan el haz? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Pasará recto o se curvará? Bueno, se curva, es un movimiento de proyectiles. La cosa es hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, vean que si la carga es positiva y el campo está apuntando hacia abajo, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Qué dijimos? La fuerza tiene que estar apuntando en la misma dirección que el campo. Por lo tanto, aquí la partícula al entrar a esa región entre las placas, lo que hace es que se curva hacia abajo. ¿Ok? Y si la carga es negativa, se curva hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo puse el campo hacia abajo, pero puede ser que esté hacia arriba. O sea, aquí el campo puede estar en J o puede estar en menos J. Si le dan la imagen, ya usted lo vio, ¿verdad? Si ya le dan el dibujito y ve las flechas para abajo, hey, el campo está en menos J. ¿Está bien? Profe, también puede decirse que a la dirección a la que entran las flechas es la dirección negativa. ¿Cómo así? Digamos que entran en esa placa entran a la de abajo las flechas. Entonces, como la carga negativa tiene el campo para sí, dentro de sí misma, entonces probablemente esa placa está cargada negativamente. Sí, digamos, una placa está, digamos que negativa y la otra está cargada positivamente. Entonces, un convenio es que va de menos a más. Pero digamos, si aquí las placas, si el campo está es que aquí no importa las placas, el signo. Lo que importa es el campo. Si, por ejemplo, ahora las flechas están para arriba y sigue siendo una carga positiva, ¿para dónde coge ahora? ¿Para arriba o para abajo? Ahora se acelera para arriba, ¿no? Pero si fuera negativa, entonces se acelera para abajo. O sea, Pues se curva hacia abajo. Es que aquí entonces sí lo que importa es el signo de la carga y ver la flecha del campo. profe, entonces si es positiva va a la misma dirección que las flechas y si es negativa va a la dirección contraria de las flechas. Sí, exacto, esa es otra forma de verlo. Entonces, en este caso, cuando son placas verticales, no es un MRUA, es decir, es un movimiento con aceleración constante. Cuando usted dispara, aquí está el cañón,
cuando se dispara el haz, ¿verdad? El haz cargado, pasa, lo que se ve es una línea recta que pasa así, un rayo que pasa totalmente horizontal, ¿verdad? Entonces, igual, si la carga es positiva y el campo va para allá, ¿qué pasa con la carga? ¿Se acelera o se desacelera? Se acelera, ¿verdad? Porque la fuerza va en la misma dirección que el campo. Pero si la carga es negativa y el campo va hacia la derecha, se desacelera. Lo que va a pasar es que es un movimiento desacelerado. La aceleración es negativa. ¿Ok? Entonces, para estudiar esto aquí, nosotros tenemos que calcular la aceleración. Ahí le dan unas ecuaciones para calcular la aceleración. Para ambos casos, tanto para este como para este, tenemos que usar suma de fuerzas es igual a m por a, segunda ley de Newton. Y esto a su vez tiene que ser igual aquí, a q por e. ¿Ok? Segunda ley, y esto lo igualo a q por e, que es la definición de campo. En donde esa q puede ser el electrón, que es negativo, o el protón, que es positivo. O la partícula que le den y le den el signo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la aceleración, ¿cómo la calcularía? Para placas horizontales, A en Y es igual a E por M, E por E, perdón, entre M, que sería la masa del electrón. ¿Ok? Y si fuera el protón, pues aquí sería, lo que cambia es la masa del protón, que se la tienen que dar, ¿verdad? Era 1,67 por 10 a la menos 29, era, no. Bueno, esos datos se los tienen que dar. Y, por supuesto, la carga de un electrón en valor absoluto, ¿verdad? Es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, que es, digamos, eso se llama la carga fundamental, ¿verdad? Que tiene ese valor. Entonces, aquí tiene que usar esta fórmula, ya sea con masa del protón o masa del electrón, y utilizar las ecuaciones de proyectiles. ¿Cuáles eran? X igual x0 más b0 coseno de zeta 0 por t. Y igual y sub 0 más b sub 0 seno de zeta sub 0 por t menos un medio de g o de a. De a, ¿verdad? De a y. Cuidado, pone g ahí, ¿verdad? Cuidado, pone g. Aquí no es g. Porque vean que esto está al vacío. Esto está al vacío, es un espacio muy pequeñito. Si ustedes ven el equipo, es como una esferita así, como una cajita así, entonces adentro están las plaquitas. Entonces eso con una bomba mecánica le sacan el aire y lo dejan al vacío. Quiere decir que el efecto de G hay que despreciarlo, ¿verdad? Entonces aquí no va G. Sí, no va G, lo que va es a Y, que es esto de aquí, ¿verdad? Y usar la formulilla de velocidad, ¿verdad? V igual, V en Y, es V inicial en Y, seno de zeta 0 por t menos AY por t. ¿Está bien así? No lo estoy escribiendo. Ya se me olvidó. Sí, está bien así, ¿verdad? Ok, entonces aquí por lo general uno conoce la longitud de las placas y conoce la separación entre las placas. Entonces eso es parte de las condiciones para resolver, de los datos para resolver el problema. Okay. Y en el caso del movimiento de placas verticales, pues placas verticales sería, aplican aquellas formulitas, ¿verdad? X es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de AX t cuadrado. Y aquí AX, otra vez es lo mismo, es E por E entre la masa del electrón o del protón. Profe, esa fórmula de la velocidad, el tiempo en la aceleración va al cuadrado, ¿no? O Esta, ahí no. Sí.
Hay una, es que esta es con tiempo. Lo que estoy viendo es la estoy escribiendo bien. Aquí no lleva tiempo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no lleva tiempo. Pero también es válida esta. BY cuadrado es igual a B0Y cuadrado menos 2 por AY por Y, digamos. X. No, No por Y, porque es un movimiento vertical. Entonces aquí sería Y. ¿No? Y aquí sería B0, B cuadrado, sí, BX cuadrado es igual a B0X cuadrado más 2AX por la X, ¿verdad? O por la D, como le quieran llamar. Donde esta D es la separación de las placas. ¿Ok? Y entonces vean que aquí en este problema, en placas verticales, también aplica que el trabajo neto es cambio de K, ¿verdad? Que era el teorema de trabajo y energía cinética, ¿verdad? Entonces, todas estas cosillas se pueden usar aquí, ¿verdad? Y trabajo neto también es fuerza por distancia, ¿verdad? O fuerza por desplazamiento. Entonces, vean que esto es del tema del curso anterior, ¿verdad? Y esto es de proyectiles, ¿verdad? Entonces, no sé qué tanto énfasis le van a dar a este material, porque cuando ha sido presencial, prácticamente nunca se pone en problema de esto, ¿verdad? Es decir, yo siempre lo veo, pero nunca he visto que nadie proponga un problema de partículas cargadas, ¿verdad? Pero ahora, como estamos en esta forma, esta modalidad, me imagino que sí, que van a aparecer preguntas de esto, ¿verdad? Que no son tan complicadas, porque realmente es tener el cuidado de usar esas formulillas de cinemática, ¿verdad? Y fijarse en eso, ¿verdad? En el signo de la carga, ¿verdad? O hay veces le dan el dibujito, ¿verdad? Y si ya le dan el dibujito, eso ya ayuda mucho, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, este es el material correspondiente al capítulo 22, que es la parte de, digamos, distribuciones de carga discretas, o sea, partículas puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, cargas que se mueven así, ¿verdad? La otra semana vamos a ir a distribuciones continuas, que es donde ya yo tengo la carga distribuida en un cuerpo rígido, es decir, la carga distribuida en una barra o en una lámina, ¿ok? Como los cuerpos que se estudiaron en física 1, ¿verdad? La esfera, el cilindro, ¿verdad? Entonces, es una aproximación más buena, ¿verdad? Porque en la naturaleza realmente no tenemos cargas puntuales, ¿verdad? Es decir, esto de las cargas puntuales es una aproximación, es un modelo como el gas ideal, ¿verdad? Es un poquito hipotético, ¿verdad? Para entender cómo se comportan las fuerzas, ¿verdad? Pero realmente en el laboratorio usted lo que va a tener es un objeto cargado, o sea, un objeto que tiene dimensiones, una barra cargada, ¿verdad? O una lámina que ha sido cargada. Entonces, es una situación más real, ¿verdad? Bueno, entonces, por ahí en el transcurso de la semana voy a ver si subo la clase de teoría cinética, que les debo hacer ahí unos 4 o 5 problemas de teoría cinética. Voy a buscarlos bien variados, ¿verdad? Que tengan de todo el material y también una clase de segunda ley donde calculemos eficiencia, ¿verdad? O agarrar un ciclo y hacerle todo, ¿verdad? Calcular calor, trabajo, eh, la eficiencia, el cambio de entropía, el cambio de energía interna, hacerle todo eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? por mi parte no, profe. Ok, está bien. Entonces, este material que estamos viendo ahora tiene el pero, digamos, que hay que volver a recordarlo de vectores. Entonces, mi consejo es no se tire a leer el capítulo si usted ve que no recuerda cosillas de vectores, ¿verdad? Es decir, mejor hágase un repasito rápido, ¿verdad? De cómo sumaba un vector, ¿verdad? Cómo los vectores unitarios y esas cosillas, porque es, digamos, la herramienta que se va a usar en este capítulo y en el siguiente, ¿verdad? Entonces,
repasen eso antes de tirarse al capítulo a comenzar a hacer problemas de ahí, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, quedamos por aquí. Nos vemos el miércoles en la hora de consulta. Bueno, jóvenes, hasta luego. Gracias, Entonces. profe. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe. Con mucho Pues, gusto. profe. Ok, hasta luego.